Muy buenos días, el día de hoy haremos el experimento del reloj líquido. Material de utilizar dos botellas, una llena de agua y la otra llena de aceite. Colorante, cinta aislante y dos pajillas. Lo primero que veremos es que el agua es mucho más densa que el aceite. Por eso, cuando se desplaza una gota de agua, se desplaza uno de aceite. Vemos que el agua pasa todo el aceite con menos velocidad debido a que el aceite es más viscoso y vemos que el aceite sale con mayor velocidad debido a que el agua es menos viscosa. Y a continuación procederemos a calcular esto con fórmulas matemáticas. Listo, para calcular la viscosidad del aceite tuvimos que pesar y tener la masa del agua que obtuvimos, que era de 0,275 kilogramos. Tuvimos que tener también la masa del aceite, que vimos que era de 0,26 kilogramos. Y también para este experimento tuvimos que utilizar una canica, al igual también tuvimos que calcular su masa, y la masa de la canica era igual a tener a 0,005 kilogramos. Listo. El volumen es el mismo para todo porque lo utilizamos en el mismo recipiente, tanto de agua como el del aceite. Entonces tuvimos un volumen de 3,01 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, primero para calcular la viscosidad, ¿qué hacemos? Calculamos la densidad. Y como sabemos, la densidad es masa sobre volumen. Entonces calculamos la densidad del agua y la densidad del aceite. Entonces calculemos la del agua. La masa vimos que era 0,275 kilogramos sobre el volumen, que era de 3,01 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y esto nos da que la densidad del agua es de 9113,62 kilogramos sobre metros cúbicos. Perdón, 9000 no, 913,62 kilogramos metros cúbicos. Y una densidad, y calculamos la densidad del aceite, que es de 0,26 kilogramos sobre el volumen, que es de 3,01 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y tenemos que la densidad del aceite es de 863,78 kilogramos sobre metros cúbicos. Listo, procedemos a calcular las velocidades. Entonces, para la velocidad cogimos un vaso y cogimos la canica. Y desde el extremo superior del vaso o botella, lo que podamos utilizar, cogemos y soltamos la canica y medimos el tiempo. Entonces, para hallar las velocidades, vemos que la velocidad es igual a tener a la distancia sobre el tiempo. Entonces, hallamos la velocidad del aceite. Vimos que el aceite tenía un tiempo del aceite fue de 0,28 segundos. Se demoró la canica para cruzar el aceite, y el tiempo del agua fue de 0,24 segundos. Entonces, lo que se demoró en transcurrir la canica el agua fue de 0,24. Ahora sí, vamos a la velocidad del aceite. Entonces, la velocidad del aceite, ¿qué es? Es distancia sobre tiempo. Entonces, la distancia que tenía nuestro tarro o recipiente fue de 0,125 metros sobre un tiempo que fue el del aceite de 0,28 segundos. Entonces tenemos que la velocidad del aceite, de la canica en el aceite, fue de 0,446 metros sobre segundos. Esta fue la velocidad que alcanzó nuestra canica en el aceite. Y procedemos a calcular la velocidad del agua o de la canica en el agua, que fue de tener
una distancia de 0,125 metros sobre un tiempo, que el tiempo del agua, como lo dijimos anteriormente, fue de 0,24 segundos. Entonces tenemos que la velocidad de la canica en el agua fue de 0,520 metros sobre segundos. Y así calculamos la velocidad. Entonces ya llevamos calculada. Podemos comprobar que el agua es más densa que el aceite. Y que el aceite, ya intuitivamente vemos que es más viscoso el aceite que el agua. Porque vemos que la canica, para transcurrir todo el aceite, el tarro con aceite, se nos demoró un poco más debido a la viscosidad. Pero vamos a verificarlo matemáticamente. Entonces podemos decir, vamos a utilizar la siguiente fórmula de viscosidad. Tenemos que la viscosidad es igual a tener a 2 veces la densidad de la esfera o de la canica menos la densidad del líquido, ya sea la del aceite o del agua, menos la densidad de un líquido por la gravedad por el radio a la 3 de nuestra canica sobre 9 veces la velocidad. Esta es la fórmula que utilizaremos. Entonces procedemos a calcular la viscosidad del aceite. Y tenemos que la viscosidad del aceite es 2 veces la densidad de la esfera. La densidad de la esfera nosotros la buscamos y la calculamos por aparte, que es de 29.829,65. La densidad del líquido vemos que es la densidad del agua, del aceite, perdón, que es de 863, que es de 863,78 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por el radio de la canica a la 3, que el radio nos da, que es de 7,5 por 10 a la menos 3 metros sobre 9 veces la velocidad. Pero vemos que la velocidad con que pasó el aceite es de 0,446 metros sobre segundos. Y finalmente, resolviendo todo esto, vemos que la viscosidad del aceite es igual a tener a 0,526 poises. Y ahora procederemos a calcular la viscosidad del agua. La viscosidad del agua con la misma fórmula, entonces tenemos 2 veces la densidad de la esfera, que es de 29.829,65 kilogramos sobre metros cúbicos, menos la densidad del líquido, pero ya vamos a proceder a la densidad del agua. Y la densidad del agua es de 913,62 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y el radio de nuestra esfera, que es de 7,5 por 10 a la menos 3 metros. Sobre 9 veces la velocidad que se demoró en transcurrir el agua, que la velocidad del agua tenemos que era de 0,520 metros sobre segundos. Y viendo esto, tenemos que la viscosidad del agua es igual a tener que la viscosidad del agua es igual a tener a 0,